Bienvenidos y bienvenidas a Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, el programa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente. Hola. Ya. Puse a repetir la promo, espera. Bueno, ahí está. Entonces, Escucha ahí. bueno, bienvenidas y bienvenidas a todos los oyentes y las personas que nos siguen en la Subred Suroccidente. Soy Daniel Sicacha, comunicador social de la Subred, y les doy la bienvenida a Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, el espacio donde compartimos información clara, útil y cercana para promover el bienestar y la prevención y del cuidado de la salud de nuestras comunidades. Los invitamos a conectarse y participar a través del Facebook Live emisora La Voz de mi Barrio 7, enviando sus preguntas y haciendo parte de esta conversación pensada en fortalecer el cuidado de la vida y construir juntos territorios más saludables. Damos la bienvenida así para iniciar Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Hoy hablaremos de asma, respirar mejor y vivir mejor. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a personas de todas las edades y que si no se controla adecuadamente puede impactar la calidad de vida de quienes la padecen, y aunque muchas veces se asocia únicamente con la infancia, esta condición puede aparecer también en cualquier etapa de la vida y requiere acompañamiento médico permanente. En este capítulo de Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, hablaremos sobre los síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento del asma, así como las recomendaciones más importantes para prevenir complicaciones y mejorar el control de la enfermedad. La información y la educación son claves para evitar crisis asmática y promover el bienestar respiratorio. También conoceremos cómo los hábitos saludables, la adherencia al tratamiento y el reconocimiento oportuno de los síntomas pueden marcar la diferencia en la vida de los pacientes. Un manejo integral permite que las personas con asma puedan desarrollar sus actividades cotidianas, estudiar, trabajar y realizar ejercicio con total normalidad. Para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy Marisol Arévalo, líder de la ruta de enfermedades respiratorias crónicas en la Subregión Occidente. Bienvenida, Marisol. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y Karen Rodríguez, enfermera de la ruta también de enfermedades respiratorias. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me encanta que estén aquí con nosotros y que pues, con ellas trataremos también de resolver todas las dudas e inquietudes que se le puedan presentar a nuestros oyentes y a las personas que nos ven el día de hoy. El asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes en el mundo. Identificar sus síntomas y entender cómo afectan las vías respiratorias es fundamental para consultar oportunamente y evitar complicaciones que pueden poner en riesgo la salud. Pero bueno, vamos a arrancar primero por lo que la persona quiere saber. ¿Qué es el asma? Es lo que todo el mundo quisiera saber, ¿qué es de verdad el asma? Vale, Daniel. Entonces, el asma es una enfermedad pulmonar crónica que inflama y estrecha las vías respiratorias. Esto dificulta que las personas puedan respirar y esto genera síntomas como tos, silbidos en el pecho, sensación de presión, falta de aire, y aunque no tiene una cura definitiva, puede controlarse con un tratamiento médico adecuado. Ok, bueno, pero ¿cuáles son esos síntomas comunes, o sea, con el que yo puedo identificar el asma? Generalmente las personas comienzan a presentar síntomas como tos,
dificultad para respirar, silbidos en el pecho y esa sensación de presión en el tórax que no los deja respirar fácilmente. Estos síntomas pueden ser variables en intensidad, en frecuencia en que se presentan. Pueden empezar principalmente en las noches, en las madrugadas o frente a ciertos desencadenantes. ¿Cuáles serían esos desencadenantes de los que nos hablas? Hay varias causas del asma, pero muchas de las personas presentan reacción a factores como el polvo, el aire frío, incluso algunas mascotas como los gatos. No todos los pacientes presentan una reacción a las mismas situaciones. Bueno, aquí en Bogotá tenemos últimamente que se habla de la contaminación del ambiente, el aire. Eso también es grave para una persona con asma. Claro, cualquier persona con una enfermedad respiratoria crónica reacciona también a estos factores desencadenantes como el humo del cigarrillo, el humo que se genera por el transporte o de las fábricas que a veces están presentes en nuestros entornos y hay un aumento de esta carga de tóxicos o de esos elementos en el ambiente y eso también puede generar esta sintomatología o incluso estos desencadenantes. ¿Y cuál sería la recomendación, digamos, a una persona que está en ese ambiente, que vive alrededor de estos problemas? Si es una persona que ya está diagnosticada con asma, es importante mantener unos controles periódicos, mantener una adherencia al tratamiento. En ocasiones hemos visto que las personas con asma se acostumbran a solo acudir al médico o estar atentos a su tratamiento cuando tienen exacerbaciones, cuando se presentan estos síntomas de los que hablamos, como el silbido en el pecho, la presión. Ahí a veces recuerdan que tienen un tratamiento y lo suministran, pero en ocasiones no es suficiente y tienen que acudir por urgencias. Entonces, en estos casos lo más importante es prevenir. Si la persona ya conoce su factor desencadenante, entonces si se siente que está en un ambiente con presencia de polvo, humo, para empezar debería utilizar tapabocas y además tener su tratamiento, que generalmente es un inhalador de rescate, a la mano. Ok. Bueno, ¿el asma es una enfermedad común o es algo que podemos decir que no es tan común? Es una enfermedad muy común en todo el mundo y afecta tanto a niños como a adultos. Principalmente hemos notado que se generan los desencadenantes y son diagnosticados de niños, pero hay personas que llegan a la adultez sin ser diagnosticados o incluso adultos mayores que son diagnosticados en esta etapa de la vida. Ya no hay un margen que uno diga que soy niño y da asma, o de que soy adulto y no me va a poder dar asma. No, para nada. Incluso hay casos en que la persona está tan adherida al tratamiento que piensa que ya se curó, pero no, es que está controlada. Y tenemos adultos que fueron diagnosticados de niños que siguen avanzando en su curso de vida con su asma, pero controlada. Qué bien, bueno, pues es importante que conocer cómo funciona o cómo se desencadena la enfermedad en las personas para que la podamos reconocer. Bueno, reconocer los síntomas como persistentes o los silbidos en el pecho y la dificultad para respirar permite actuar de manera temprana. El diagnóstico oportuno y la consulta médica son fundamentales para controlar la enfermedad y mantener un adecuado mejorar la calidad de vida de cada persona. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para contarles que una recomendación del primario que ustedes también hacen, del lavado de manos. Hoy, en esta semana, celebramos el Día Mundial del Lavado de Manos y niños y niñas en casa deben permanecer y procurar mantener los virus alejados de sus manos o de las enfermedades que nos aquejan. Aprendamos cómo hacerlo y cuidemos nuestra salud con un adecuado lavado de manos. Veamos cómo lo debemos hacer. Y amiguitas, hoy les contaremos cómo deben lavar sus manitos para que se protejan y nos ayuden a salvar el mundo. Para empezar, quítate todo lo de las manitos.
1, 2, 3, ya. Primero el agua, luego el jabón. Comenzamos a frotar, palma con palma, palma con dorso. Entrelaza sin parar el candadito, los dos gorditos, cosquillas en circular. Luego me enjuago, seco mis manos, porque sano voy a estar. Volvamos a empezar. Primero el agua, luego el jabón. Bueno, una de las costumbres que nos dejó el virus del COVID-19 y que debería ser algo de lo que deberíamos permanecer haciendo continuamente, porque llegamos a casa y a veces se nos olvida de este importante ejercicio. Y es importante también para las personas que tienen asma hacer este ejercicio de mantener aseadas sus manos. Claro, Daniel, porque las manos están en contacto con todo lo que nos rodea y asimismo luego podemos llevar las manos a nuestra cara, podemos estar llevando a nuestra cara polvo, polen o diferentes factores que pueden desencadenar el asma. Bueno, continuamos entonces en Es Vital y quiero invitar a todas las personas que se conectan a la emisora La Voz de Mi Barrio 7 para que participen y hagan sus preguntas. Aunque el asma no tiene cura definitiva, actualmente existen tratamientos efectivos que ayudan a controlar la enfermedad y prevenir la crisis. El seguimiento médico y el uso adecuado de los medicamentos son esenciales para mantener una buena salud respiratoria. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿el asma tiene cura? Bueno, digamos que el asma ahorita está clasificada como una enfermedad crónica, dependiendo, digamos, también en el nivel en el que esté. Y esto también depende del manejo que le dé el paciente con los inhaladores. Digamos que el asma no tiene cura, pero sí puede controlarse. ¿Sí? El tratamiento adecuado es fundamental, tanto como el seguimiento médico. ¿Sí? Los pacientes es importante que asistan a sus controles, que vayan al médico, que no dejen esperar a tener dificultad respiratoria o todos estos síntomas del asma para acercarse, digamos, a urgencias, sino al contrario, lo ideal es mantener un control y un seguimiento médico adecuado. ¿Cada cuánto debe visitar una persona con asma al médico? ¿Un año o debe ser controles más permanentes? ¿Cómo funciona el tema? Como se cataloga como una enfermedad crónica, digamos que el seguimiento ideal sería cada 3 meses, que fueran con el médico, ya sea internista o familiar, que es quien lleva los controles médicos, por decirlo así, y el control del medicamento. ¿Y cómo ya se diagnostica el asma? O sea, ¿cómo identifica un médico que un paciente tiene asma? Bueno, el diagnóstico se realiza a partir de la valoración médica, como lo dijimos, es fundamental que si la persona tiene síntomas, se siente, o sea, no es normal sentirse ahogado en las actividades cotidianas de la vida. Entonces, lo principal, la valoración médica, allí se mandan como una serie de exámenes, uno en especial es la espirometría, que nos ayuda a diagnosticar adecuadamente el asma. Es como un examen importante. Como que mide los pulmones. La función pulmonar, así es. Listo. ¿Y qué otro examen, digamos, aparte de medir esa función de los pulmones, sería identificable de una enfermedad como el asma? Los silbidos, lo que ustedes están hablando. Ok, los síntomas. Digamos que lo principal es la consulta, como lo dice Karen, una consulta inicial porque siente el paciente dificultad para respirar, siente los silbidos, siente como esa presión en el pecho, pues se acerca para una consulta inicial, ¿cierto? En esta valoración, el doctor identifica si hay una enfermedad respiratoria, por ejemplo, como en la actualidad que estamos en pico respiratorio, o si hay otro causante. Si no tenemos esos causantes, la decisión médica es ordenar una espirometría, que es un examen que mira la función pulmonar, y ahí determinamos si la condición está dada por un asma. Sí, qué importante esa parte de la que estás hablando ahorita, los picos respiratorios. Una persona con asma en una temporada como la que estamos viviendo, ¿qué debe hacer? Bueno, digamos que hay varias recomendaciones ahora por pico respiratorio.
ahorita lo comentabas, importante para este riesgo respiratorio, si se tienen síntomas gripales, uso de tapabocas. Fundamental el lavado de manos. Desde la pandemia tenemos ya esa indicación de cubrir nariz y boca al toser o estornudar. Es un poco complicado, pero evitar aglomeraciones, evitar cambios bruscos de clima, ahorita que hace sol y en un momento empieza con mayor, entonces evitar esos cambios bruscos de clima, la hidratación también es importante, entonces, y bueno, evitar factores en la casa también, ¿no? El polvo, los pelos de las mascoticas, porque eso también genera que se aumenten como los síntomas. Entonces, Bueno, aquí oye, me acabas de hablar del polvo y las mascotas. O sea, una persona que tiene asma, ¿no se le recomienda estar en ese tipo de ejercicios? Ponerse a limpiar polvo o tener mascotas. No todas las personas con asma tienen el mismo desencadenante. Por eso, durante la consulta médica y en el seguimiento que hace el doctor, se identifica cuál es el desencadenante específico para cada persona. Y asimismo se genera un plan de tratamiento y de autocuidado para evitar esas exacerbaciones. Ok, perfecto. Es vital la salud en sintonía con tu vida. Nunca hablamos de qué se debe medicar o qué no se debe medicar para el tratamiento de una enfermedad, pero aquí hablemos, digamos, de qué tipo de medicamentos en general, para hablar en general, porque solamente hablamos de un programa de prevención, de qué tipo de medicamentos debe usar una persona que tiene asma. bueno, el medicamento principal, digamos que son los corticosteroides inhalados o el inhalador. Esto, ¿qué hace el corticosteroides? ¿Qué hace? Disminuye la inflamación y eso hace que los síntomas también disminuyan. Lo que decía Marisol ahorita, el inhalador es de rescate, lo que hace es aliviar. Entonces, principal, el inhalador. Digamos que cada persona, luego de su diagnóstico y con su plan de tratamiento, sale con dos planes. Un plan A, que es su inhalador de uso regular para mantenerse en buena condición, y además un plan B. Como no siempre podemos evitar estar expuesto a un factor desencadenante, porque no estamos como en una casita todos cubierticos, cuidaditos, sino nos movemos en diferentes entornos, estamos expuestos a diferentes situaciones, si estamos en el colegio, si estamos en nuestro trabajo, en los diferentes contextos. Entonces, si hay algo que nos genera esa exacerbación, también nosotros o el paciente asmático tiene un plan B, que es ese tratamiento de crisis. Y si ese tratamiento no surte efecto esperado, que es que la crisis se calme, que el paciente vuelva a respirar tranquilo, que no se sienta ahogado, que no haya pitidos y presión en el pecho, puede continuar su vida regular. Y si no, siempre ante los síntomas de alarma, tiene la indicación de acudir por urgencias. Qué bueno. Bueno, vuelvo a hacer el recalcar que aquí no estamos diciendo qué se debe hacer porque los inhaladores son personalizados. Generalmente ningún inhalador es un inhalador que se le formula a Pedrito y lo puede usar Juan y Claudia y todos los de la casa. Eso no funciona así. Cada quien tiene que tener su inhalador personalizado y según lo que indiquen los médicos, ¿no? Esa es la claridad. Claro, cada tratamiento es individualizado, personalizado. Existen un sinnúmero de inhaladores en el mercado y estos, de acuerdo a la valoración del doctor, son prescritos. Y ahí la importancia del seguimiento y del control, Daniel, porque como todos no somos iguales, puede ser que el tratamiento prescrito inicialmente no dé respuesta a la necesidad del paciente y el doctor en ese control puede hacer una variación del tratamiento hasta llevar al paciente a estar estable en su condición. Eso es muy importante y lo digo es porque el tema de que aquí nosotros no hacemos sino temas de prevención y le estamos contando a las personas cómo deben cuidar su salud. Bueno, pero ¿qué papel juega la educación? O sea, ¿cómo hacemos para educar al paciente que tiene asma?
Bueno, la educación es fundamental en la consulta. Es fundamental que el médico le ayude como al paciente a reconocer los síntomas. Entonces, fundamental la educación. Eh, Fundamental el uso correcto del inhalador. Eh, la recomendación de evitar factores desencadenantes, como decía Marisol. Y importante actuar oportunamente frente a la crisis asmática. Bueno, entonces, para concluir esta segunda parte, el control del asma depende de varios factores. El diagnóstico preciso, el uso correcto de los medicamentos, del que estábamos hablando de los inhaladores, el compromiso del paciente para el tratamiento, la educación y el acompañamiento profesional que ayudan a reducir todos los riesgos y prevenir las complicaciones. Ya lo decían también los controles permanentes, que son muy importantes, que tengamos conciencia de que un paciente con asma debe estar regulado por su médico. Correcto. Yo creo que el principal mensaje, Daniel, en este punto es que el paciente con asma entienda que este diagnóstico lo va a acompañar por el resto de su vida, que es una condición que requiere un acompañamiento continuo y lo más importante, que se adhiera al plan de tratamiento médico. Bueno, por aquí vamos a leer el primer comentario de las personas que se conectan a Esvital, la salud en sintonía con tu vida. Yomaira Urrea dice, buenas tardes. ¿Es necesario realizarse tantas inhalaciones? ¿Para qué sirven o se pueden evitar los inhaladores? Es que hay un mito muy popular, Daniel, y es que las personas se vuelven adictas, por decirlo de una forma inadecuada, a los tratamientos. Y no es así. No es que se vuelvan adictos, es que lo requieren. Y el medicamento, el inhalador, va a ingresar al pulmón y va a relajarlo. El pulmón es como un músculo que reacciona al medicamento, se relaja y permite que el proceso de entrada y salida del aire se dé de manera adecuada. Entonces, es vital el tratamiento, es vital. Digamos que hay varias series de tratamientos y varios tipos de inhaladores. Lo importante es la adherencia al tratamiento que nos prescribe el médico, acudir, como lo decíamos, a esos controles para llegar al medicamento y al tratamiento más adecuado, específico para cada caso. Bueno, importante también que acudan a urgencias en casos necesarios, ¿no? Claro que sí. Bueno, y para hablar de urgencias, en nuestra siguiente pausa, cansado de filas y de las salas de urgencias llenas, en 2026 tendrás tus soluciones y las invita a que las veamos en la Secretaría de Salud. No hay ninguna cita prioritaria. Voy a tener que ir a urgencias. Llevo 3 horas esperando. ¿Llaman a todos menos a mí? Esto está a punto de cambiar. En 2026, Bogotá transforma la atención de urgencias. Mejor atención, más cuidado, más bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, esto es una campaña de expectativa de los nuevos dispositivos de los canales de orientación en salud que tiene el distrito. Vamos a mirar a ver cuáles van a ser esos en una próxima oportunidad, los vamos a conocer. Bueno, y los quiero invitar a que se conecten a través del Facebook Live, emisora La Voz de Mi Barrio 7, para que participen y hagan sus preguntas. Bueno, la crisis asmática puede aparecer de forma repentina y generar dificultad importante para respirar. Por eso es importante conocer cuáles son los factores que pueden desencadenar y cómo actuar de manera adecuada frente a emergencias respiratorias. Pero ¿a qué llamamos una crisis asmática? Bueno, la crisis asmática, digamos que es un empeoramiento agudo de los síntomas. El asma produce dificultad respiratoria, tos intensa, sensación de ahogo. Entonces, estos síntomas elevados o agudos pueden requerir que se deba asistir
a urgencias o a una atención médica inmediata si no se controla oportunamente. Bueno, hay un tema de los que hablábamos. ¿Es necesario, digamos, que el paciente acuda a urgencias o se puede o permite los tiempos para hacer una cita prioritaria? Como hablábamos hace un momento, Daniel, todo paciente con asma que está con su control tiene un plan B en el bolsillo y es su tratamiento de rescate en caso de una crisis asmática. Entonces, hace la aplicación de acuerdo a la indicación médica, de acuerdo a lo que le prescribió el doctor y le indicó. Si ve que los síntomas, en vez de mejorar, empeoran o no mejoran, la indicación es acudir por urgencias. Ok. ¿Y qué se debe hacer durante una crisis asmática en casa o en el espacio donde se encuentra? Tratar de estar tranquilo, tratar de respirar despacio, acceder a su tratamiento de emergencias, aplicarlo y adicionalmente hay algo que casi nunca hablamos. Cada persona conoce su cuerpo y cómo reacciona. Si yo soy consciente que el tratamiento, el inhalador o lo que tengo de plan de emergencia no me está generando mejoría en mi salud, debo acudir por urgencias. O sea, es importante que el paciente se conozca, o sea, que reconozca cuál es la enfermedad que tiene, mirar cuál es su comportamiento, o sea, cómo se está portando la enfermedad en su cuerpo y tomar una decisión. Así es. Bueno, muy importante eso porque pues muchas veces también es imprudencia de algunos de nosotros que no conocemos, no reconocemos algunas de las enfermedades que tenemos y muchas veces son repetitivas, o sea, las personas que suelen tener gripas constantes, este problema del asma o que si ya tiene diabetes, debe aprender a conocer su cuerpo y cuáles son los controles que debe realizar y si en realidad ve que necesita una consulta de urgencia o una consulta prioritaria. Y por estos días recomendamos mucho el tema de las citas prioritarias y conocer precisamente el cuerpo porque las urgencias están colapsadas y es importante que los pacientes y las personas tengan conciencia de que si vamos todos a urgencia, pues vamos a hacer colapsar el sistema. Bueno, esa es una de las recomendaciones que hacemos en Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Pero, ¿qué hacer durante una crisis asmática? Bueno, eso es lo que resolvimos ahorita. ¿Qué factores pueden desencadenarse en la crisis asmática? Bueno, los factores que pueden desencadenar la crisis, como lo decíamos anteriormente, el humo del cigarrillo, la contaminación, el polvo, el polen, el aire frío, el ejercicio intenso y también tenemos algunos factores emocionales. Esto también podría desencadenar las crisis asmáticas. Bueno, yo había escuchado el polen donde hay cambios de, digamos, de estaciones y esas cosas, pero nosotros tenemos temas con el polen acá. Claro, se ha identificado que algunas personas asmáticas son alérgicos al polen de algunas de las plantas. Okay. Entonces, dentro de la consulta, dentro de evaluar el entorno que tiene el individuo, el paciente ya sale como con un checklist de debo evitar, por ejemplo, el polen de los girasoles, debo evitar el humo del cigarrillo, ya sé qué factores me desencadenan mi alergia y debo ser precavido. Ok, bueno, yo en algún momento viví un tema de una alergia, pero de estornudar al propósito del polen, y lo viví y es bien complicado, además porque no sabe uno qué hacer, se enloquece uno con el tema. Pero ¿cómo puedo hacer para prevenir el empeoramiento del asma si ya padezco la enfermedad? Importante el cumplimiento al tratamiento médico, creo que eso es fundamental. Como ya lo dijo Marisol, cada persona tiene su tratamiento, entonces importante que se cumpla ese tratamiento indicado, evitar los desencadenantes conocidos. Si yo ya sé que, no sé, el polvo me genera una crisis, no me voy a poner pues a limpiar la casa, sí, cositas así, cosas que se pueden evitar y controlar y bueno, manteniendo hábitos de vida saludable y como ya hemos dicho antes, asistiendo a los controles médicos. Bueno, evitar el humo del cigarrillo, la contaminación y otros desencadenantes pueden disminuir significativamente la crisis asmática. Además, seguir las recomendaciones médicas y actuar rápidamente
ante los síntomas de alarma que pueden salvar la vida de una persona que padezca esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar de un reconocimiento que recibió la Surred de Occidente. Recibió el reconocimiento distrital por su programa de Huellas de Amor, del cual habíamos hablado hace unos capítulos anteriores, en el marco de la convocatoria Experiencias Exitosas liderada por la Defensoría de la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Salud, donde fue ganadora la categoría de humanización en la atención, una estrategia de acompañamiento canino que fortalece la atención centrada en la persona y promueve el bienestar emocional del paciente y sus familias. Pues vamos a ver un video que nos muestra de la manera humana y la manera en que estos animalitos también ayudan a la recuperación de nuestros pacientes en los hospitales de la Subregión Occidente. Posible porque imagínense, yo nunca había visto esto. Cuando yo me caí, ella se fue y me hacía así que atrás que me levantara. Mami, levántese. Cuando me llevaron, ella se quería subir en la ambulancia. El señor de la ambulancia me la pasó y le sacaron fotos. Gracias a la doctora, ella vino acá y me dijo, ¿quiere tener a su perrito? Yo le dije, sí. A Subred Suroccidente contamos con nuestro programa Huellas de Amor. Este programa tiene 3 líneas principales. Una de ellas es poder permitir el ingreso de visitantes caninos. Contamos con una ruta y unos criterios establecidos que se deben cumplir tanto de la parte médica como de la parte de la familia del paciente. Esto con el fin de realizarlo de manera segura y organizada. Yo lo veía algo imposible porque imagínense, yo nunca había visto esto. Y yo le decía a ella, no, yo no creo. Y ella saque los papeles. Nuestra más reciente visita al hospital de Bosa fue la de Chiqui, una perrita de 15 años quien acompaña a la señora Esther en su día a día. Con este emotivo encuentro estamos seguros que aportaremos a una pronta recuperación de la señora Esther. Y en esta recuperación, pues yo voy a salir, voy a hacer lo más posible para irme para mi casa, para estar con mi perro. Mejor dicho, ella lo es todo para mí en estos momentos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, como lo vieron, emotivo, ¿no? Muy lindo. Pero es una posibilidad, una ventana que se abre, de pronto no para las personas que tienen asma, pero sí, digamos, para los pacientes que sienten como su protección en muchas mascotas, ¿no? En muchos hogares ahora las mascotas de Son verdad son parte de la familia. Son la parte de la familia, esa parte cuando uno llega a casa los recibe a uno con los gritos que son aullidos y de verdad le transforman a uno la vida, son parte de uno. Bueno, los quiero invitar a que se conecten a través del Facebook Live, emisora La Voz de Mi Barrio 7, para que participen y hagan sus preguntas. Muchas personas creen que tener asma limita completamente la actividad física o actividades diarias. Sin embargo, con un tratamiento adecuado y hábitos saludables, los pacientes pueden llevar una vida activa y segura. Y bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Las personas con asma pueden hacer ejercicio? Claro que sí, Daniel. Hacer actividad física hace parte de esos cuidados que debemos tener todos los seres humanos. El ejercicio es muy recomendado para las personas con alguna enfermedad respiratoria crónica porque ayuda a su rehabilitación cardiopulmonar. Hay ocasiones en que el asma puede tener picos o un poquito de exacerbación con la actividad física, pero si el paciente se lo consulta a su doctor en su cita periódica, el doctor puede prescribirle o indicarle cómo usar su medicación antes de la actividad física para que la pueda hacer sin ningún inconveniente. Bueno, al principio del programa hablábamos también del asma en los niños, pero es solamente una enfermedad de niños. Y cuéntanos cómo funciona el tema de la enfermedad, digamos, si se presentan adultos. Sí, el asma es frecuente en niños, más que todo. Igual también puede presentarse a cualquier edad, también se puede presentar en los adultos. ¿Cómo se presentan los adultos? ¿Sí?
Sí, o sea, o sea, cuéntanos, o sea, no es común solamente en los niños, ¿no? No es Y, como solo los niños, también puede ¿Y cómo se presentar. desencadena en un adulto, digamos, ya cuando una enfermedad está, digamos que uno no piensa que va a tener asma ya al ser un adulto? Digamos que es de la misma forma, Daniel. A veces hemos encontrado casos de un adulto que llega a un control médico y manifiesta sus inquietudes al doctor y el doctor ordena, por ejemplo, la espirometría para descartar alguna condición respiratoria preexistente. Y ahí identificamos que tiene asma, pero al hacer una historia clínica, indagar por los antecedentes de este paciente, el doctor se da cuenta que es una persona que en el transcurso de muchos años tuvo crisis, tuvo situaciones y que de pronto no fue diagnosticado a tiempo. Entonces, fue un adulto diagnosticado con asma de una forma tardía, pero pues gran parte de su vida lo pudo acompañar el asma. O en otras ocasiones, por esos cambios en los estilos de vida, por esas situaciones en las que estuvimos expuestos durante nuestros años de la adultez, por ejemplo, en nuestro ambiente laboral, humo, factores de algún tóxico, El eso consumo de puede llevar cigarrillo. el consumo del cigarrillo o incluso tenemos muchos adultos que en la infancia estuvieron expuestos al humo de la leña porque cocinaban. Trabajar en minas de carbón. O empresas de cemento, construcción. Todo esto se va acumulando y, ¿por qué no? De manera tardía se desencadena una condición. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta de cuáles son los autocuidados que debemos tener para no tener asma. O sea, es prevenible, o sea, podemos prevenir teniendo algún autocuidado. Digamos que hay varias causas del asma, como ya lo habíamos hablado. Hay un origen genético. Podría ser que si en nuestra familia ya existen personas que han tenido asma, nosotros vengamos con esa predisposición. Pero podemos también evitarlo. Digamos que en esa parte no se podría evitar. Pero lo que sí podemos evitar son las crisis o que se manifieste de una forma más fuerte cuando ya estamos diagnosticados con asma. Bueno, me hiciste pensar en algo. O sea, ¿el asma es una enfermedad hereditaria? Por genética podría darse la condición para que yo la desencadene. Sí, okay. Bueno, tú hablas de que pertenecen a una ruta, pero ¿cómo funciona esa ruta en la Subred Suroccidente? ¿Cómo están trabajando ustedes en la ruta para proteger a los habitantes del suroccidente de la ciudad? A ver, la ruta de enfermedades respiratorias crónicas hace como un monitoreo de dos condiciones principalmente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, que regularmente lo escuchamos, y el asma. Entonces nosotros mensualmente estamos haciendo un proceso de identificación de nuevos usuarios que sean diagnosticados con esta patología. Nosotros tenemos unas cortes o unas bases donde vamos teniendo un seguimiento de nuestros usuarios. ¿Y qué hacemos desde la ruta? Verificamos que estén asistiendo a sus controles médicos cada 3 meses, que estén reclamando sus medicamentos, hacemos educación en la adherencia a este tratamiento y del por qué es importante adherirse. Verificamos si en alguna ocasión tienen alguna barrera, por ejemplo, para acceder a una cita médica y les ayudamos a gestionar para que tengan sus controles de una manera adecuada. Nuestro principal objetivo es que nuestros pacientes con este diagnóstico entiendan su condición y la importancia de adherirse a un plan de tratamiento. Bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar a las personas que ustedes, de las cuales están hablando? ¿Es el puerta a puerta, los equipos que tenemos en la calle, o ustedes están con las personas, van a hacer un seguimiento a las personas que van llegando a nuestras unidades? Nosotros hacemos una identificación desde la parte de la consulta médica. Mensualmente hacemos un cruce de bases de datos, identificamos las consultas, identificamos las personas que están siendo diagnosticados, los incluimos en nuestras bases y empezamos con los seguimientos. Bueno, hablaste ahorita de EPOC y asma. ¿Hay alguna diferencia o es la misma enfermedad? No, es diferente.
El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que predominantemente la encontramos en adultos después de los 40 años. Es una condición que hace que el pulmón pues no tenga esa facilidad para tomar el aire y luego expulsarlo. También requiere un tratamiento continuo, también es crónico como el asma, pero digamos que una de las diferencias es que en el EPOC el tratamiento lo mantiene porque es una condición obstructiva, sí, relaja el músculo y permite que el aire entre y salga. Pero es una condición que incluso en muchas ocasiones, también requieren el soporte de oxígeno, porque la capacidad del pulmón se disminuye bastante. En el asma, con un buen tratamiento, un buen seguimiento, la persona tiene una calidad de vida un poco más estable. Ok. Bueno, tenemos por aquí una pregunta. Dice, hola, mi nombre es Verónica Gómez. Soy mexicana, pero actualmente vivo en Francia por motivos de salud. Me gustaría hacer una... Ah, bueno, pero este es... No. Ok, este mensaje no, son los mensajes que no nos... Jorge Sandoval nos saluda, dice muchas gracias por la información. Bueno, son personas que se conectan a Es Vital y nos saludan haciendo un seguimiento al programa. Porque es importante, digamos, desde la subred hacer temas de educación. Nosotros cómo prevenimos o ayudamos también a prevenir en temas de educación. No sé si hacen ustedes capacitaciones en colegios, en los grupos de acción comunal, o cómo se trabajan los equipos, no trabajan, cómo funcionan ustedes. Digamos que nosotros desde la ruta sí, trabajamos con la gestión del riesgo individual, como tal el paciente, su entorno, la adherencia a su tratamiento y toda la parte de cuidado desde la adherencia al tratamiento que requiere. En la subred existen otra serie de acciones, desde el plan de intervenciones colectivas, donde sí se tienen acciones en comunidad. Por ejemplo, desde Cuídate, sé feliz, que se hace un tamizaje, donde se hace un seguimiento a las personas con condiciones crónicas, se hace una educación muy importante desde la parte ambiental para que la persona aprenda que esos factores desencadenantes ambientales pueden, por ejemplo, afectar su salud, si ya se tiene una condición de base. Listo. Por aquí, Yomaira Urrea, otra de las personas que está conectada, nos dice, ¿es verdad que aunque una persona que fuma cerca a mí hace que padezca asma o una enfermedad pulmonar? Puede, en el caso del asma, alguien que fuma ayudar a desencadenar una crisis. Esto es verdad. Y hay un mito que es muy popular y es que el papá nos dice en la consulta, pero es que yo fumo fuera de la casa. Yo delante del niño no fumo, pero en su ropa queda trazos del humo del cigarrillo. Okay. Y cuando entra en contacto con el niño puede ser un factor desencadenante. O sea, ahí lo importante, lo ideal sería cesar el uso del tabaco. O sea, esos olores que uno siente muchas veces de esas personas que son fumadores constantes, son malos también para el... Claro que sí. Bueno, claro entonces, que sí. Tenía la idea de que era, digamos, de pronto estar cerca a un fumador claro. o el consumo, pero no que fuera tanto el tema de estar cerca a una persona que sea consumido. Claro, se tiene la concepción que es solo el estar expuesto al humo, pero no, de ese humo se fija a nuestra ropa, los elementos que tenemos, y también ahí hay presencia de todos los tóxicos que contiene el cigarrillo, y pues esto puede desencadenar una crisis. Bueno, hablando del tema de esos del cigarrillo, hablemos del tema de las personas que son consumidoras. ¿Qué afectaciones tiene una persona consumidora con el tema? ¿Funciona también así? De la misma manera por el humo, okay. Igualmente. Bueno, ¿qué papel cumplen las familias en el cuidado del paciente con asma? Teniendo en cuenta que muchos de nuestros pacientes son menores de edad, el papel grande está en cargo de sus familias, sus cuidadores, pues ya que de ellos depende la gestión de sus citas,
la gestión de los medicamentos, el hacer el acompañamiento para que tenga adherencia al tratamiento y el actuar oportunamente frente a una crisis. La familia es vital en la vida de esta persona con asma. Ok, bueno, listo. Y hablabas también ahorita de las barreras de acceso. ¿Cuáles son esas barreras de acceso que presentan las personas que están en nuestro alrededor, en la subregión del occidente? Ya sea por EPS o por ser ciudadano extranjero, ¿tienen algún tipo de barrera? No, digamos que a veces lo que nos expresan los usuarios es que no tienen el tiempo para acudir tan frecuentemente a hacer el trámite para acceder a sus citas de control. Entonces, cuando identificamos que es un usuario juicioso, que sí ha ido, que de verdad ha tenido como esa barrera, ayudamos a hacer la gestión para acceder a esa cita. Bueno, nosotros mantenemos aquí programas de vacunación. ¿La vacunación tiene algo que ver con el tema del cuidado del asma? Sí, la vacunación es importante en el tema del asma. Digamos que dentro de la ruta tenemos priorizado tres biológicos en vacunación para las personas tanto con asma como EPOC. Importante, y ahorita que llegó la influenza, importante vacunarse de influenza. La influenza es anual. Eso no quiere, ¿qué quiere decir eso? Yo me vacuné el año pasado en octubre y la vacuna llegó este año en mayo. No quiere decir que yo tenga que esperar hasta octubre para vacunarme, sino si llegó en mayo, vacunarme en mayo. ¿Sí? Es como anual, cambia como la cepa de la vacuna, por decirlo. Entonces, vacunación anual en influenza es importante. También COVID es importante, no importa si tenemos primera, segunda, refuerzo. Lo ideal es anual, vacunar contra el COVID y el neumococo también. Que digamos que los niños dentro de su esquema tienen el neumococo. Bueno, aquí nos pregunta, sí. Perdón, no, y en los adultos sí es anual, digamos que neumococo sí se maneja, no anual, sino única dosis. Perdón. Ok. Entonces, digamos que para cerrar el tema de las vacunas, entonces, importante que todos los niños y niñas tengan su esquema de vacunación regular al día. Segundo, en la actualidad, la influenza se está colocando para niños entre 6 meses hasta los 5 años, 5 años antes de cumplir los 6 años, perdón, y se está colocando para personas a partir de los 60 años. Sin embargo, si hay un usuario o un paciente asmático entre los 6 años y los 10, y bueno, fuera de este rango de edad, con la orden médica y con el soporte de que es un paciente asmático, le colocan la vacuna. Ok, perfecto. Delvi Huasco nos pregunta, si un niño sufre de enfermedades respiratorias y no se ha podido controlar, cuando sea adulto, ¿puede complicarse su enfermedad asmática? Más allá de complicarse, es continuar con esa exacerbación. La recomendación es acudir a su doctor, referir todas las dificultades que está teniendo con el tratamiento para que sea evaluado nuevamente y hacer un ajuste en el tratamiento que le están indicando. Yo hago aquí como añadiendo algo, hay síntomas que no son normales y eso yo lo decía hace poco. ¿Y por qué es importante detectarlo a tiempo? Pues para que no se dejen pasar o que llegue a una vida adulta con síntomas más agudos. Dificultad respiratoria haciendo una actividad fácil en la casa no es normal. Que se evidencie que hay tirajes intercostales, que se evidencia acá que esfuerza mucho al respirar, no es normal. Entonces, no hay que esperar, sino si se identifican esos síntomas temprano, es mejor tratarlos por tiempo y no esperar a una vida adulta, de pronto más edad, más comorbilidades, entonces es mejor a tiempo. Bueno, y por aquí nos pregunta Jorge Sandoval, ¿los síntomas cómo se manifiestan en un adulto mayor? ¿O son iguales que cuando se presentan en un joven? Se manifiestan de la misma manera. La persona empieza a respirar y siente como si estuviera silbando
como lo decía Karen, va a caminar hasta la puerta, algo que hace normalmente y ya está fatigado, empieza a notar ya algo más fuerte, labios morados, uñas moradas. Esto es una indicación de que no se está oxigenando adecuadamente y hay que acudir por urgencias. Y si se acordará de cuando me dio el COVID, caminaba 3 pasos y sudaba como si estuviera corriendo una maratón. Eso no es normal. Y como te lo decía hace un momento, yo conozco mi cuerpo, conozco qué soy capaz de hacer. Si noto que me estoy fatigando subiendo 2 escalones de la escalera, oye, ya eso no es normal. En mi consulta médica le voy a decir al doctor, me estoy fatigando y antes no lo hacía. Y ahí empezamos una identificación de síntomas y llegamos a un diagnóstico oportuno. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que desde la Surrecto Occidente le brindamos a las personas que tienen esta enfermedad? O sea, ¿cuál es la recomendación que hacemos para el cuidado, para el manejo de la enfermedad? Bueno, primero que el asma puede controlarse adecuadamente si se siguen las recomendaciones médicas. Eso es fundamental. Importante también, y la clave está en no abandonar el tratamiento. Y bueno, reconocer, como lo decía ahorita, reconocer a tiempo signos y síntomas, llevar un hábito de vida saludable y pues esto nos va a llevar a disfrutar una vida plena, activa. Entonces, ese sería como de mi parte. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que hacen desde la Surred de ustedes como ruta a los pacientes del suroccidente? Lo más importante, si me cuido, tengo una mejor calidad de vida. Si ya conozco mi condición, conozco mi tratamiento, conozco qué puedo hacer, a qué no exponerme, eso es la prevención más importante. Y entender que el asma es una condición que puede acompañarnos durante toda una vida de manera controlada y permitirme ser. Pero lo más importante es adherirme al tratamiento. Bueno, entonces como conclusiones generales, el asma es una enfermedad respiratoria crónica que puede controlarse con tratamiento adecuado. Los síntomas más frecuentes son tos, silbidos en el pecho y dificultad para respirar. La espirometría es una herramienta clave para confirmar el diagnóstico, evitar desencadenantes y cumplir el tratamiento ayuda a prevenir las crisis asmáticas. Las personas con asma pueden llevar una vida activa y realizar ejercicio con control de su médico o de los profesionales de la salud. Bueno, aquí tenemos un mensaje, vamos a leerlo. Nos dice Jorge Sandoval Garzón. ¿Se presenta fiebre o deshidratación por esta enfermedad? No, digamos que la fiebre no es un diagnóstico asociado al asma. Listo. Bueno, pues yo quiero darles las gracias por haber participado, por estar hoy en Es Vital, la salud en sintonía con tu vida, el programa de la Surrecto Occidente. Y quiero pues que para cerrar, ustedes dejen un mensaje final, Karen y Marisol, a todas las personas que nos escuchan y que están hoy aquí con nosotros, que un mensaje para que se cuiden prevengan esta enfermedad, se prevengan la enfermedad del asma. Digamos que mi invitación grande a las familias es a que en este momento estemos muy atentos frente al pico respiratorio. El pico respiratorio hace que todos estemos más expuestos y que en esta condición, como es el asma, si contraigo una infección respiratoria aguda, puede llevarme a exacerbar mis síntomas del asma y puede llevarme a urgencias. Entonces, cuidémonos, como lo habíamos hablado, uso del tapabocas, evitar espacios con aglomeración de muchas personas, el lavado de manos importante, al estar en contacto con diferentes cosas que me puedan contaminar. Y muy, muy, muy importante, pacientes asmáticos, no salir de casa sin su tratamiento en su bolso y reconocer que hay un tiempo en el que debo colocar mi tratamiento regular, adherirme a esto y tener también a la mano mi tratamiento de emergencia en caso de requerir. Y Karen, ¿qué nos dices? La invitación también acudir oportunamente a sus citas de control, no esperen a que se agudicen los síntomas, vacunarse salva vidas, importante la vacunación,
asistan a los puntos más cercanos. La subred tiene muchos puntos, acudan con su carnet de vacunación, pónganse al día y seguir las recomendaciones médicas. Bueno, muy importante lo que ustedes acaban de decir y reconocer su cuerpo es muy importante para también tener un control sobre esta enfermedad. Hoy en Es Vital, en sintonía con tu vida, aprendimos que el asma es una enfermedad crónica, pero controlable, que requiere diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y hábitos saludables para prevenir complicaciones con la enfermedad. También le doy las gracias a todas las personas que se conectaron, que comentaron y enviaron sus preguntas durante esta transmisión. Su participación hace posible que este espacio sea cada vez más cercano, más útil y más vital para toda nuestra comunidad. No olviden consultar las páginas de nuestra subred, www.surredsuroccidente.gov.co y las redes sociales para encontrar mayor información. Gracias por acompañarnos en Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. Recuerden que informarse es la mejor forma de cuidarse y generar más bienestar. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo tema de importancia en salud para los habitantes del suroccidente de la ciudad. Hasta pronto. Gracias. Es Vital, la salud en sintonía con tu vida. El programa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente.